Tiempo de la palabra del Señor, y como estamos estudiando, hermano, ya hace ya un tiempo, casi un mes ya, estamos estudiando expositivamente el libro de Éxodo y hemos llegado ahora al capítulo 5 del libro de Éxodo con el tema de la esclavitud a la libertad, de esclavitud a la libertad. Y el tema de hoy, en esta serie de mensajes, le puse por nombre: las pruebas no son útiles para conocer a Dios. Son necesarias las pruebas para conocer a Dios. Yo le hago una pregunta a toda la iglesia: ¿qué están dispuestos ustedes a dar o sacrificar para conocer a alguien de su agrado? Por ejemplo, un artista, una estrella de fútbol. Siempre hay alguien que nosotros queremos conocer. Me recuerdo cuando yo tenía unos 17, 16 años, yo quería conocer un cantante. No le voy a decir el nombre del cantante por pena, pero me acuerdo que yo no tenía el dinero para ir al concierto del cantante, y el cantante iba a cantar. No sé cuántos se acuerdan de ese club que se llamaba, en el Parque del Libertador, Centroamérica. En el Centroamérica iba a cantar ese cantante y yo quería escuchar al cantante, pero no tenía el dinero. Trabajé, hermano, buen tiempo, trabajé casi un mes trabajando a esa edad para comprarme el vestido que usaba el cantante. Me compré el vestido, me compré el suéter igual a él, el sombrerito que él usaba. Iba vestido igual a él. Y me fui al concierto del cantante, pero al frente del Centroamérica, que era en aquel tiempo, hay un parque. Y una banca del parque que daba frente exactamente al escenario donde él iba a cantar. Y como yo no tenía dinero para entrar ahí, yo me fui muy temprano, me acuerdo, porque si llegaba tarde me quitaban el puesto. Y me senté en esa banca vestido como el cantante a escuchar al cantante. Nunca lo vi, pero trabajé muy fuerte para poder vestirme como él, aunque no lo vi. ¿Por qué traigo esto aquí? ¿Qué está dispuesto usted a dar o a sacrificar para conocer a esa persona que usted anhela conocer? Ese ídolo suyo, porque hay veces que tenemos un ídolo, un artista, un comediante, alguien que usted quiere conocer. Y yo creo que eso lo tenemos todos tenemos a alguien que queremos conocer. Entonces, vamos a ver lo que nos trae la porción de hoy. Y quiero decirle que la porción de hoy es un poquito larga. Hoy vamos a hablar o a continuar con la historia en el momento que Dios va a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y hoy vamos a predicar de Éxodo capítulo 5, versículo 1, hasta Éxodo capítulo 6, versículo 13. Vamos a leer, es una porción un poco larga, pero es necesario que lo leamos. Dice la palabra, Éxodo capítulo 5, dice: después Moisés, y pongan atención a la lectura, hermano. Hay que poner atención a la lectura para que podamos entender el mensaje. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues
ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas. Dijo también el faraón: he aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no la disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces, hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, ya no os doy paja. Y vosotros recoged la paja donde la halláis, pero nada se disminuirá de vuestras tareas. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillos, ni ayer ni hoy como antes? Y los capataces de los hijos de Israel hirieron a Faraón y se quejaron a él diciendo: ¿por qué lo haces así con tu siervo? No se da paja a tu siervo, y con todo nos dicen: hacer de ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso es decir: vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Y pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirle: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, le dijeron: mira, Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en las manos para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo al Señor: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarles de tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir, y con mano fuerte los echaré de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová me di a conocer a ellos, mas no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Y os tomaré por pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto.
y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esa manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamientos para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. La lectura es un poco larga, pero es importante, hermano, que la entendamos para poder entender el mensaje. Dios, cuán valioso, hermano, es conocer a Dios. ¿Cuánto ustedes creen que es valioso conocer a Dios? ¿Cuánto es importante? Qué valioso es entender y experimentar quién es Dios. No solamente, hermano, de nuestras mentes, sino también de nuestras vidas. Debemos, hermano, experimentar los atributos de Dios. Hace un rato un hermano me dijo en la clase dominical que mucha gente lee la palabra, estudia la palabra, pero no cambia. Y es cierto, porque conocer a Dios no es solamente de la mente, sino del corazón. Amén. Tú tienes que conocer a Dios con la mente, pero también con el corazón. Porque cuando tú conoces a Dios con el corazón, entonces es que tú has conocido sus atributos. Entonces tú vas a tener una verdadera comunión con Dios. Cuando tu vida cambia, entonces tú tienes una verdadera comunión con Dios. No es por venir a una iglesia, no es por leer la palabra, es que tu carácter cambia, es que tu vida cambia. Entonces tú tienes una verdadera comunión con Dios. Así que Dios quiere decirnos a través de Moisés, en este libro, en esta porción que leímos, es que el pueblo de Israel necesitaba escuchar un mensaje muy importante. El pueblo de Israel tenía que conectar algo que en ese momento ellos no habían conectado. El pueblo de Israel tenía que conocer a Dios y tenían que entender que conocer a Dios es más valioso que la comodidad. Para nosotros, hermanos, no es valioso estar cómodo en una casa, estar cómodo en una cama, con lujo, no. Más valioso que la comodidad es conocer a Dios. Amén. Y de eso es que está hablando esta porción. Quiero decir, hermanos, si usted ha sido hijo de Dios, ser hijo de Dios no ha sido fácil. Ser hijo de Dios no va a ser fácil. Van a haber dificultades en nuestra vida por ser hijos de Dios. Así que, hermano, espero que el mensaje de hoy que vamos a dar sea de ayuda para usted. Pero para poder entender la historia de hoy, tenemos que irnos al capítulo 4. ¿Y qué vimos en el capítulo 4 y el capítulo 3? Vimos que Moisés tiene un encuentro con Dios, con Jehová, en el desierto. Jehová le dice a Moisés, anda a Egipto porque yo voy a liberar a mi pueblo. Quiero que vayas del faraón. Usted sabe esa historia, todo lo que pasó en esa historia. Moisés pone pero al final va
y el hermano de él lo espera en el Sinaí. Ellos hablan y los dos van al pueblo de Israel y hablan con los ancianos, con los líderes del pueblo, que Dios se había acordado de Israel y que había llegado el tiempo de la liberación. Y esta historia termina en el capítulo 4, versículo 31, que lo dejamos la semana pasada con esto. Miren lo tremendo, cómo termina la historia en el capítulo 4, versículo 31. Hermoso, dice, y el pueblo creyó. Qué bonito. El pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, ¿qué hicieron? Se inclinaron y oraron. Qué bonito. Moisés dice, bueno, ya se inclinaron, adoraron, creyeron, así que, ¿qué más? Así que pareciera que el pueblo de Israel en este momento tuvo un cambio tremendo. Pero no, hermano. Ojalá el pueblo de Israel se hubiera comportado de esa manera todo eso. Pero creo que este fue el único texto donde dice que el pueblo de Israel creyó. Porque vamos a ver más adelante, en los siguientes capítulos que vamos a estudiar próximamente, que el pueblo era otra cosa. Fue diferente. Creo que este texto del versículo 31 fue el único o alguno de los pocos donde el pueblo creyó. Y esto, hermano, aquí vamos a ver en el capítulo 5 cómo empiezan los conflictos. Y ese es el tema de este mensaje. Las pruebas no son útiles para conocer a Dios. Aquí empiezan los conflictos de esta historia. Esta historia que vamos a estudiar tiene un conflicto y tiene una solución del conflicto. Y vamos a ver esta historia, hermano, en el capítulo 5. Y creo, hermano, que el versículo 23 termina con el verdadero conflicto de la historia. Mientras que el capítulo 6, el versículo 1, nos da la resolución de este conflicto. Así que vamos a empezar con el conflicto, porque este estudio o este sermón de hoy va a tener solo dos puntos. El conflicto, que es el capítulo 5 del 1 al 23, va a hablar del conflicto, y la resolución del conflicto, que es el capítulo 6 del 1 al 13. Así que solo son dos puntos, no son 4 ni 5, así que más son dos puntos. Así que no, va a ser pronto. Así que vamos a ver, hermano, el conflicto. ¿Cuál fue el conflicto? Dice el versículo 1 del capítulo 5. Después Moisés, acuérdense que todo había terminado bien en el capítulo 4, empieza el capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y dice el versículo 2: y faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Qué hace Faraón cuando Moisés le dice deja ir a Israel? El Faraón le está diciendo: yo no conozco, yo no sé quién es, yo no sé quién es Jehová, no sé quién es Dios, no tengo ni idea quién es Él, ¿por qué tengo que obedecerle? Lo que ustedes quieren hacerme, y le voy a decir la historia así rápido, lo que ustedes quieren es quitarme a mis obreros. Ustedes quieren quitarme a mis esclavos. Ellos están trabajando. Estamos hablando casi de 2 millones de esclavos trabajando para el faraón. Y el faraón dice: ustedes me quieren quitar mis esclavos, quieren quitar a mis obreros. Yo no conozco a tu Dios. Acuérdense que
Egipto tenía muchos dioses. Y para ellos, sus dioses eran mayor que Jehová. Entonces ellos no, ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, yo no conozco a tu Dios. Y no te hago caso. ¿Qué pasa aquí, hermano? Aquí hay algo, hermano, que tenemos que resaltar. Faraón le sucedía algo que a muchos en las iglesias le sucede. Faraón dice, el versículo 2, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Cuál es el problema de Faraón? No conocía a Dios. Y muchos en la iglesia no conocen a Dios. Ahora, quiero decir una cosa. Moisés, realmente, él no sabía lo que iba a pasar. Moisés pensaba que él iba de Faraón y ya todo era color de rosa, que Faraón le iba a decir, váyase tranquilo, no hay ningún problema. No, ya Dios le había dicho a Moisés que Faraón no iba a dejarlo ir tranquilo. Y si vemos en el versículo 19 del capítulo 3, ¿qué le dice Dios a Faraón? Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. ¿Qué dice el versículo 21 del capítulo 4? Dice, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que haga delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Así que Moisés estaba advertido que esto iba a suceder. Ya Dios le había mostrado a Moisés que esto iba a pasar, pero él, ahora que va a donde Faraón, queda sorprendido. Dios le había dicho que Faraón no iba a aceptar. Quiero decirle algo, hermano, que para nosotros los que leemos la palabra como está aquí escrita, no es nada sorprendente porque sabemos ya de la historia lo que sucedió. Pero si nos trasladamos al tiempo de Moisés, es otra cosa. Ellos no sabían qué iba a suceder. Solo Moisés sí sabía, pero los hermanos no sabían qué iba a suceder. Para nosotros es fácil entenderlo, pero para ellos no. Quiero decir, hermano, esta lectura que hemos leído, Dios decide, por medio de Moisés, contarnos paso a paso lo que sucedió. ¿Por qué es tan importante que Él nos contó paso a paso lo que ha sucedido? Mire, cuando leímos la porción vimos que el pueblo de Israel tenía que hacer ladrillo. Faraón le quita la paja por castigo, pero ellos tienen que seguir haciendo la misma cantidad de ladrillos. Pero cuando ellos no tienen la paja, ellos tienen que ir a buscar la paja para hacer los ladrillos, y por esa razón no cumplían con la cantidad de ladrillos que tenían que hacer al día. Y como no cumplían con la cantidad de ladrillos que les hacían, los azotaban hasta matarlos. No era fácil, hermano, era un castigo. Eran azotados por no cumplir con la tarea que le habían dejado. Y esto es lo que dice aquí en el capítulo 5. El faraón le dice a sus capataces, y luego los capataces se lo dicen a los hebreos, y luego los hebreos se lo dicen a Faraón. Y uno se pregunta, ¿pero por qué Dios repite lo mismo y lo mismo y lo mismo? Y quiero decirle una cosa, hermano. Esto lo vemos del versículo 6 al versículo 21, la misma repetición. La misma repetición. Lo mismo que está hablando. Pero
¿Qué es lo que se está buscando? Dios se está enfocando en los ladrillos y la paja y la paja. Los ladrillos no. Este versículo lo que tiene que mostrar a nosotros los lectores es lo que Dios le quería mostrar a su pueblo. ¿Y qué le quería mostrar Dios a su pueblo? Que ellos tenían que conectar algo muy importante. Ellos tenían que conectar algo que estaba sucediendo con el castigo que estaban pasando. Y donde Dios lo quería llevar. En otras palabras, el problema y donde Dios quería llevarlos a ellos. ¿Qué era exactamente lo que ellos tenían que conectar? Vamos a ver el versículo 19. Dice el versículo 19, entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decírsele, no se disminuirá nada de nuestro ladrillo de la tarea de cada día. ¿Qué descubrieron ellos cuando fueron ante el faraón? Que estaban en serios problemas. Estamos en serio, eso es algo que ya estaba claro. Estaban en serios problemas el pueblo de Israel cuando fueron. Eso era obvio, hermano. Ahora, ¿por qué están en serios problemas? Vamos a ver el versículo 20. Y entrando Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, le dijeron, mira, Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho ¿qué? Abominable delante de Faraón y de sus siervos, poniéndole la espada en la mano para que nos mate. ¿Cuál es la conexión que necesitaban ellos hacer? ¿Por qué toda esta narrativa detallada en la Biblia? La conexión es que para ellos ser libres, acuérdense que el Señor, ¿qué le dijo a Moisés? Quiero libertar a mi pueblo de la esclavitud. La conexión era que para ellos poder ser libres, tenían que sufrir. Iban a pasar dificultades. Esa era la conexión que ellos tenían que entender. Ellos tenían que entender que su libertad iba a generar una dificultad. ¿Cuántos de nosotros? Porque todos hemos salido del pecado. Todos hemos salido del mundo. ¿Cuántos hemos pasado dificultades para estar aquí hoy? No ha sido, y seguimos. No ha terminado. Me acuerdo muchas personas que yo he visto en mi vida que dicen que se van de la iglesia, ¿no? Que yo me voy porque ahora que estoy fuera de la iglesia me va bien. Eso lo han dicho muchas personas. Pero le va bien porque están con el mundo, gozándose con el mundo, y ellos son del mundo. Pero muchos y todos nosotros, cuando buscamos al Señor, ¿qué nos pasa? Somos enemigos del mundo. Y nos vamos ahora comienzan los problemas a surgir. Ahora que estamos buscando al Señor, empiezan nuestros problemas. Porque nuestra libertad del pecado va a traer dificultad. Y eso es lo mismo que le está pasando, y eso es lo que nos quería mostrar Dios en esta porción. Que la liberación del pueblo de Israel iba a traer dificultades a ellos. Y por eso ahora en el versículo 21, los capataces de los hebreos, cuando salen de la presencia del faraón, se encuentran con Moisés y con Aarón. Y le dicen, Dios y ustedes son los culpables que estemos como estamos. ¿Están entendiendo, hermano? Por culpa de ustedes ahora estamos como estamos. Porque el faraón dice, como tienen todo el tiempo en el mundo para ir a adorar, ahora los voy a castigar. Entonces esa es la conexión que tenían que entender ellos. Cuando tenemos dificultades, hermanos, es porque Dios está trabajando en nuestra vida. Es porque Dios está trabajando en nuestro carácter.
Nosotros estamos, hermanos, cada uno de nosotros estamos en un momento, en un proceso de liberación. Todos nosotros, hermanos, estamos en ese proceso de la liberación del poder del pecado. Porque a pesar que somos salvos, a pesar que somos santificados y justificados, la presencia del pecado está en nuestras vidas. Y tenemos una lucha constante, todos los días, para vivir en santidad. No es fácil, hermano. Es difícil. Pero hay que entender que las dificultades nos van a llevar a una comunión con el Señor. Y eso es lo que tenían que entender el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor, versículo 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué aflige a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Aquí estamos viendo algo que Moisés está preguntando. ¿A quién? A Dios. Algo estaba pasando aquí. Y vamos a ver qué es lo que estaba pasando aquí. Moisés tenía que entender, igual que el pueblo de Israel, esa conexión del sufrimiento. Eso que estaba pasando era necesario que pasara. ¿Ustedes creen que Dios no podía decir: el pueblo sale de Egipto ya a adorarme en el desierto? Él lo podía hacer. Él podía en menos de un minuto tener todo el pueblo en el desierto adorándolo. Y hubiera destruido a Egipto en un segundo. ¿Ustedes creen que Dios no puede sacarnos a nosotros del pecado así? Sí puede. Él es Dios, puede hacerlo. Pero es necesario pasar por la dificultad para que lo hagamos fuerte. Es necesario, hermano. Eso es necesario, es obligatorio para que nos hagamos fuertes. Vamos a ver segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 10 y 11. Segunda de Corintios 4, versículos 10 y 11. Segunda de Corintios 4, 10 y 11 dice así: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. Clarito, hermano. Es necesario, hermano, que muramos a los deleites de esta vida. Hermano, cuando usted busca al Señor de corazón, cuando usted busca al Señor de verdad, usted va a pasar dificultades. No todo es color de rosa, hermano. No todo es color de rosa. Vamos a pasar dificultades, pero al momento que usted muere al pecado, vive para eso mismo. Amén. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Cuánto de nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, quítame este deseo carnal que tengo? Yo creo que todos hemos tenido eso con el Señor. En nuestras oraciones, en nuestros tiempos devocionales: Señor, quítame esto que tengo en mi corazón. El Señor te lo puede quitar, pero hay un proceso de dificultad. Hay un proceso que tienes que pasar. Pero Dios te lo quita. Dios te quita todas esas malas mañas que uno tiene. Así, hermano, los hebreos tenían que entender que su liberación iba a ser incómoda y iba a ser muy difícil. Era muy difícil, pero tenían que pasar. No todo es fácil, hermano. No todo es fácil en esta vida, y menos cuando le servimos al Señor. Quiero decirle que nosotros tenemos que vivir en santidad. Es nuestro deber vivir en santidad.
Es nuestro deber buscar la santidad. Pero no es fácil. Dios te va a poner dificultades para que tú aprendas a confiar en Él. Para que tú aprendas a vivir en Él. Para que tú llegues a tener una comunión con el Señor. Por medio de las dificultades. Y este es un proceso, hermano, de cada día. Tú cada día tienes que matar tu carne. Cada día. Todos los días. Tienes que matar tu carne. Para que Dios viva en tu corazón. Así que, hermano, hasta el versículo 21. Hasta el versículo 21 del capítulo 5 de Éxodo. Vemos el conflicto. Y vemos también que el faraón no los va a dejar ir. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema en sí, el problema verdadero que está sucediendo. Le voy a decir una cosa, Dios no estaba, el conflicto en sí no era tanto la hierba o los ladrillos, ese no era el conflicto en sí. El conflicto en sí está en el versículo 22 al versículo 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué aflige a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Faraón no lo iba a dejar ir. El problema, quiero decir que Moisés pensó, hermano, cuando iba con su hermano, cuando el pueblo creyó, él pensó que él iba de Faraón y que mira, meto en mi mano en mi seno, la saco leprosa, vuelvo y la meto y sale sana y ya. Eso era todo. Él creyó que todo iba a ser fácil, a pesar que Dios le había advertido a él que no iba a ser fácil. Y no fue así, hermano. No fue sencillo, hermano. Así que el problema, hermano, el problema de este pasaje está en el corazón de Moisés. El problema de este pasaje está en el corazón del pueblo de Israel. Ahí está el problema, hermano. Moisés tiene una gran ignorancia de quién es Dios. Miren lo que dice ahí. Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, has afligido a tu pueblo. Y tú, ¿quién se atreve a hablarle al Dios de Dios, al Rey eterno, al Creador de los cielos y de la tierra, a hablarle de tú? Un gran ignorante puede hacerlo. Pero alguien que teme a Dios no lo puede hacer. Moisés era un gran ignorante. No conocía a Dios. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando nosotros estamos pasando una aflicción y le decimos a Dios: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque no conocemos a Dios, decimos eso. ¿Cuántos? No me levanten la mano, pero ¿cuántos han dicho al Señor por qué a mí? ¿Por qué hay mucha gente mala que vive bien? Y yo aquí comiendo arroz blanco. ¿Cuántos han dicho eso? Un montón. Cuidado que todo. ¿Y por qué decimos eso? Porque no conocemos a Dios. Porque cuando usted conoce a Dios, en medio de sus aflicciones, usted va a decir al Señor: gloria sea tu nombre. Y eso fue lo que le pasó a Moisés. Moisés no conocía a Dios. El problema, el gran problema del capítulo 5 era que en el corazón de Moisés, era en el corazón de Israel, porque ellos no conocían a Dios.
Pero ahora vamos a ver la resolución de este problema en el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 13. Vamos a ver este segundo punto. Y dice el versículo 1 del capítulo 6. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que haré yo a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. En otras palabras, Dios le está diciendo a Moisés: vas a ver lo que voy a hacer. Vas a ver lo que voy a hacer. Lo que pasa es que Moisés tenía que entender lo que Dios iba a hacer a Faraón y cómo él iba a actuar. Él tenía que entenderlo. Vamos a ver el versículo 9, 2 al versículo 9. Acá hay algo muy importante. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás al hijo de Israel: yo soy Jehová, y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová. Nuevamente, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas tareas, las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. ¿Qué dice? Yo, Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Qué triste, hermano. Qué triste es cuando tú le hablas a alguien de Jesucristo y no lo entiendes. El pueblo de Israel, hermano, estaba igual. Moisés le explica todo lo que está pasando, por qué le está pasando, pero ellos por motivo de la dura servidumbre estaban tristes, no entendían nada y no querían saber nada de Dios. Y así mismo estaba Moisés. No entendían qué estaba sucediendo. Todos pensaban que todo iba a ser fácil. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en nuestras casas? Yo pensé que esto era fácil. Meterse en la iglesia, cantamos y ya, todo es fácil. Pero hoy mi vida se ha complicado, perdí mi trabajo. Ahora tengo problemas en mi casa porque yo soy el único que conozco al Señor. Ahora mi mujer no quiere saber nada de mí, mis hijos tampoco. ¿A cuánto le ha pasado eso? Cuando usted es solo en la casa, que conoce al Señor y su familia no la conoce, ¿qué le pasa a usted? Hay grandes problemas. Pero esas dificultades son importantes. Son necesarias las dificultades para que usted llegue a una comunión con el Señor. Y eso le estaba expresando al pueblo de Israel. Pero Dios le dice: yo voy a hacer algo más. Y Dios le está diciendo a la iglesia del Maná: Dios está haciendo algo más. Aunque no lo veamos en nuestra familia, Dios está haciendo algo más. Y es lo mismo que le está diciendo al pueblo de Israel: tú vas a ver qué voy a hacerle al faraón. Dios, ¿cuál es el motivo de todo esto? Dios quiere que le conozcan. Dios quiere que su pueblo lo conozca. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 3, versículo 14. Dice así: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy.
Esa es la respuesta que le tenía que dar Moisés al pueblo de Israel. ¿Quién te envió? El yo soy, el Dios eterno, el Dios inmutable, el Dios santo, el Dios todopoderoso. Me envía. Yo soy el que soy. Y eso es lo que el Señor le está diciendo aquí en estos versículos del 2 al 9. Le está diciendo a Moisés: yo soy Jehová, yo soy Jehová. Y se lo repite una y otra vez: yo soy Jehová. A veces nosotros no entendemos esto. Y cuando estamos en dificultades pensamos que todo se terminó. Pero tenemos que recordar que Dios es Jehová. Y cuando estamos claros y entendemos quién es Jehová, todas nuestras mentes, todos nuestros pensamientos cambian. ¿Por qué estamos insistiendo los pastores de esta iglesia que conozcan a Dios? Iglesia, conozcan a Dios. Porque es la única manera que van a entender quién es Dios. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jesucristo? Qué triste, hermano, las iglesias que no conocen al Señor. Tienen a un Dios horizontal que ellos pueden manipular porque no conocen a Dios. La iglesia del Señor tiene que conocer a ese Dios eterno, autoexistente, a ese Dios autosuficiente, ese Dios que dice lo que se va a hacer y se hace. Es Dios por sí mismo, Él no necesita de nadie para tomar decisiones. Y Dios le está diciendo a Moisés en estos versículos del 2 al 9: tienen que conocer que yo soy Jehová. Yo le hablé a Abraham, a Isaac y a Jacob. Me mostré como omnipotente a ellos. Pero a ustedes me voy a mostrar como Jehová. Iglesia hermana, el Señor se muestra como Jehová. Dios no solamente es amor, como muchos dicen: Dios es amor. Y porque Dios es amor, todo el mundo es salvo. Esa es la mentira más grande del diablo. Dios ama a su pueblo. Dios ama a sus escogidos. Y los que no aman a Dios son hijos de Satanás. Aunque se enojen. Porque tenemos que conocer a Dios. Lo que Dios dice en su palabra. Y entonces vemos en estos versículos, hermanos, que leímos 5 veces. Dios dice: yo soy el Señor, yo soy Jehová. Y esto es importante, esto, hermano. Y le dice el versículo 1: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque por la fuerza lo dejaré. Por la fuerza, hermano. Dios no te puede, Dios puede, pero Dios no te va a quitar los deseos carnales de la noche a la mañana. Dios te va a quitar los deseos carnales por la fuerza. Por la fuerza. Con castigo, con enfermedades, con dificultades, con hambre. Pero Dios te va a quitar los deseos carnales de esa manera. No por arte de magia. Vas a sufrir para que tú llegues a entender quién es Jehová. ¿Quién es Jehová? Tenemos que entender, hermanos, que nosotros somos débiles criaturas. Dios es todopoderoso. Él es Dios y nada podemos ir contra Él. Él es Dios, Él hace lo que Él quiere en su precepto. Así que, hermanos, el pueblo de Israel necesitaba la esclavitud, pero también necesitaba las dificultades para entender quién era Dios. Era necesario
Todo lo que el pueblo de Israel estaba pasando era necesario. La esclavitud, las dificultades, los latigazos que le daban, todo era importante para entender quién era Dios. Para llegar a entender quién era Jehová. Para poder entender el poder de Dios. Para experimentar a ese Dios. Imagínense si todo fuera fácil, hermano. Si toda nuestra vida fuera fácil. ¿Podríamos conocer a Dios? ¿No? Si todo es fácil, no vamos a conocer a Dios nunca. Porque todo es fácil. ¿Cuándo buscamos más a Dios? Cuando estamos en problemas. Cuando estamos en problemas. Así que, hermano, dice la Biblia, y aquí vamos a ver los últimos versículos de este mensaje. Versículo 10 al 13. Pon atención a estos versículos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla para un rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y vamos a ver algo aquí que quizás le suceda a muchos. Y respondió Moisés delante de Jehová. Delante de Jehová. Con todo lo que vemos en la lectura que Dios le había dicho a Moisés, miren lo que Moisés le responde a Dios. Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, y deja ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan, ahora están bravos, porque yo les he traído calamidades, ahora no me escuchan, y mira lo que hice. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe en el labio? Moisés sigue sin conocer a Dios. Con todo lo que Dios le ha dicho, sigue sin conocer a Dios. ¿Cuántos de nosotros que tenemos la palabra en nuestras casas todavía no conocemos a Dios? ¿Cuántos nos pasamos quejándonos y quejándonos? Ese es frustrante, hermano. Cuando alguien está al lado tuyo quejándose, es frustrante. Dale gloria a Dios por lo que estás pasando, aunque sea en momentos difíciles. Dale gloria a Dios. Moisés no entendía todavía lo que Dios le estaba diciendo. Quiero decir, hermanos, que Moisés y el pueblo de Israel no necesitaban la libertad de la esclavitud. Ellos no necesitaban eso. ¿Qué es lo que ellos necesitaban? Era conocer a Dios. Eso es lo que ellos necesitaban, y eso es lo que necesita esta iglesia del Maná de la Esperanza. Conocer a Dios. Esa es la misma necesidad que tenemos nosotros. Es la misma necesidad, hermano, conocer a Dios. Tenemos que entender, hermano, nuestros beneficios espirituales al ser hijo de Dios. Dios va a darse a conocer. Vamos a entender quién es Dios. Vamos a entender quién es Jesucristo por medio de su palabra y por medio de la dificultad. Vamos a entender quién es Dios. Dice Efesios, vamos a buscarlo, Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Usted quiere ser santo, hermano? Tiene que pasar dificultades. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, sí, para experimentar esa santidad
tenemos que llegar a una comunión con el Señor, y la manera de llegar a esa comunión con el Señor es pasar por dificultades. No todo es color de rosa, hermano. Nosotros tenemos que vivir en comunión con el Señor, disfrutando y deleitándonos en Él. Hoy he visto a la iglesia un poco cansada. Yo no sé por qué, pero estoy viendo a los hermanos cansados. Y eso me preocupa, hermano. Porque los domingos es el día del Señor. Y nosotros tenemos que prepararnos desde el sábado para venir contentos a este lugar. Con alegría, con gozo, con regocijo, dice el Salmo 100. Pero hoy estoy viendo a los hermanos cansados. Lo estoy viendo a esta iglesia cansada. ¿Por qué no nos estamos conservando para el Señor? Puede ser porque todavía no lo hemos conocido o no lo entendemos. Cuando usted entiende quién es Dios, usted los sábados, 4 de la tarde, se guarda, descansa para venir con toda la fuerza a adorarle el domingo. Así que quizás no todavía estamos como Moisés. Quizás todavía no entendemos quién es Dios. Y ponemos otras prioridades más importantes que Dios. El pueblo de Israel estaba pensando en ladrillo y en hierba. ¿Qué estamos pensando nosotros? ¿Qué nos preocupa tanto para venir cansados los domingos a servirle a Dios? ¿Qué nos preocupa tanto, hermano? Con nuestras actitudes le estamos diciendo al Señor: no te conozco. Todavía no te conozco. Estamos igual que Moisés. La santidad, hermano, en sí mismo no va a servir. La santidad en nuestras vidas tiene el proceso. El proceso. Ese proceso, vamos a pasar dificultades. Y si entendemos quién es Dios, vamos a pasar esas dificultades en paz, aunque estemos en problemas. Usted se ha hecho la pregunta: ¿para qué soy salvo? Usted se ha hecho la pregunta: ¿por qué soy salvo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué busco? Todo domingo aquí. Yo puedo irme para la playa, puedo irme de paseo, puedo irme para cualquier lado, pero todo domingo, ¿qué hago aquí? ¿Para qué soy salvo? ¿Usted sabe esa pregunta? Vamos a buscar Juan capítulo 17, versículo 3. Y ahí está la respuesta. ¿Para qué soy salvo? Esta es la oración sacerdotal de Jesucristo por su pueblo. Antes de ir a la cruz, Jesucristo ora por la iglesia. Y dice el versículo 3 del capítulo 17 de Juan, del Evangelio de Juan: y esta es la vida eterna, lo que todos gozamos si somos hijos de Dios. La vida eterna se empieza a gozar en el momento que Cristo entra a tu corazón. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué estamos aquí todos los días? Porque estamos buscando a Dios, porque queremos conocer a Dios. ¿Por qué he dejado de hacer muchas cosas que hacía antes? Porque estoy buscando a Dios, porque quiero conocer a Dios. ¿Por qué soy salvo? Porque quiero conocer a Dios. Esa es nuestra prioridad, hermano. No hay ninguna prioridad más importante en esta tierra. Y cuando usted quiere conocer a Dios, usted va a venir contento a este lugar, gozoso a este lugar, porque vamos a reunirnos como iglesia a adorar al Señor, a gozarnos en Él. Quiero decir, hermanos, que nuestra necesidad, más allá de la santidad, más allá de la libertad y más allá de la salvación, es conocer a Dios.
conocer a Dios. Cuando llegamos a conocer a Dios, nuestras actitudes cambian totalmente. Mi hermana menciona mucho que el apellido, llevamos el apellido. Cuando conocemos a Dios se olvida el apellido. Somos de Jesucristo. Y vamos a caminar como Jesucristo quiere que caminemos. Ya no hay apellido, ya no hay costumbre, ya no hay nada de eso. Ahora somos de Jesucristo. ¿Qué le sucede a Faraón? Para terminar, versículo 2. ¿Qué le sucede a Faraón? Versículo 2 del capítulo 6. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy... No, versículo 1, disculpen, el capítulo 5 de Éxodo, versículo 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Qué le sucede a Faraón? Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, sino que Faraón no conocía a Dios, no tenía ni idea quién era Dios, pero también era lamentable. Si vamos al versículo 23 del capítulo 5, dice, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle de tu nombre, han afligido a mi pueblo y tú no has librado tu pueblo. ¿Cuál era algo triste en esta historia? Que lamentablemente tampoco Moisés conocía a Dios. Ni el Faraón conocía a Dios, ni Faraón conocía, ¿cómo es? Ni Faraón conocía a Dios, ni Moisés conocía a Dios, ni el pueblo de Israel conocía a Dios. Nadie conocía a Dios. Pero la gran diferencia, quiero decirle algo, hermano. Dios, cuando leamos todo Éxodo, Dios va a revelarse por medio de las plagas al pueblo de Egipto. Y por medio de las plagas, el faraón va a conocer a Jehová ahora, por medio de las plagas. Pero él va a conocer a Jehová para condenación. Pero Moisés y Israel también van a conocer a Dios por medio de las plagas. ¿Pero para qué? Para salvación. Y eso es lo que tenemos que estar claro. Estamos aquí porque vamos a conocer a Dios para salvación. Pero muchos van a conocer a Jehová para condenación. Pongámonos en pie. Padre Celestial, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Esta palabra poderosa, Señor. Padre, te rogamos por esta iglesia del Maná de la Esperanza. Te rogamos por aquellos que nos escuchan por las redes sociales. Padre, te rogamos que tú tengas misericordia de ellos, para que ellos puedan conocerte como Salvador y no te conozcan para condenación. Porque tu palabra dice que todos vamos a conocer. Todos te vamos a conocer un día. Pero muchos te van a conocer para castigo y para condenación. Yo te ruego, hermano, ruego a esta iglesia, Padre, que pongas en sus corazones el querer como el hacer, para que busquen la santidad cada día. Y cada día vayan conociéndote más por medio de tu palabra, para que llegue a la salvación. Gracias, Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.